vamos a empezar a hablar un poquito. Eh, este curso surgió hablando con el doctor Luis Díaz una vez que nos encontramos por ahí en la Universidad Galileo. De mi especialidad, yo tengo una especialidad en medicina física y rehabilitación y realmente es desconocida por parte de todos, no se conoce. Y yo antes daba clases en la maestría de geriatría, pero ya después de la pandemia ya no quise dar clases, ya eh, el, el moverse, ir a la universidad no era muy factible para mí. Y pues Luis me habló y Luis es mi amigo y me sacó como el retiro, como cuando regresa a Messi a jugar otra vez. No, son mentiras, nada que ver con Messi. Entonces, pues yo les voy a hablar un poquito de la historia de la rehabilitación. En la plataforma GES ya está la guía didáctica o el programa. La verdad es que yo quisiera enseñarles un montón de rehabilitación porque es un campo muy bonito de la medicina que nosotros no conocemos. Pero el tiempo es muy corto. Ustedes tienen sus prácticas de oftalmología y hay como 5 o 6 sábados que yo no voy a dar clase. Entonces voy a intentar que aprendan y como le digo yo a los estudiantes que he tenido, yo di clases durante muchos años de anatomía en la Universidad Mariano Galvez, intento que aprendan para la vida, que es lo más importante. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Raúl Amílcar Coronado González, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hice un posgrado en Medicina Física y Rehabilitación en el ICSI y la Universidad de San Carlos de Guatemala y tengo una maestría en Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Galileo. Eh, Actualmente soy jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Militar de Guatemala. Desde hace más o menos 3 años soy el jefe ahí. También fui jefe en una clínica de Fundavien y también fui jefe de servicio en el Hospital de Rehabilitación del ICS y jefe residente del ICS en su momento. Desde hace más o menos 13 años, pues, do- perdón, doy diferentes clases. He dado clases en la Universidad de Occidente, en la Universidad Mariano Galvez, en la Universidad Galileo. Me gusta la docencia y como digo, yo trato de que ustedes aprendan para la vida. Eso es lo más importante. Entonces, yo quisiera que ustedes piensen por un segundo, o vamos a dar unos segundos ahí, y que hagan ese concepto de qué es la rehabilitación. Entonces, piensen qué es la rehabilitación. Lo que sucede es que en nuestra formación como médicos no nos enseñan sobre rehabilitación. Generalmente nuestra formación está basada en cirugía, medicina interna, pediatría, ginecología, salud pública y casi que todo es urgencias en medicina. Nosotros estamos acostumbrados a ver eh, el puyado, el baleado, el infarto, el SB, pero no vemos qué pasa con esas personas después, porque nuestra formación no va encaminada ahí. Entonces yo solo quiero que lo piensen, vamos a hablar un poquito de rehabilitación y al final yo les voy a hablar qué es y qué no es. Todos tenemos un concepto, los que hemos estado en los hospitales haciendo nuestras prácticas, pues alguna vez hemos necesitado la rehabilitación y hablemos un poquito. Bueno, la medicina física y la rehabilitación, o perdón, la medicina física primero comienza desde la prehistoria. Fíjense ustedes que la medicina física es la aplicación de los medios físicos. Por eso les pongo el fuego, el frío, en este caso el hielo ahí, la nieve,
y que en la prehistoria, cuando los seres humanos cazaban, cuando tenían un accidente, pues no existía la gran cantidad de modalidades que hay en este momento para curar a una persona. Lo único que se tenía era esto, y las manos que ustedes están viendo ahí, pues es la fricción. Entonces, por medio de la fricción, por medio del calor, por medio del frío, pues empieza la medicina física, y los hombres en la prehistoria, que eminentemente eran cazadores, que sufrían una caída, los atacaba el no sé, el tigre, el león, el mamut, no sé, se caían a un barranco, les caía un coco, le tiraban una piedra, pues trataban de sanarse utilizando estos medios. Por eso es que la especialidad se llama medicina física y rehabilitación. En las culturas también nosotros podemos ver que se aplicó la medicina física. En la cultura sumeria, en la cultura de los asirios o en los babilónicos, hay vestigios cuando se estudia de que estos utilizaron aceites, y que por medio de masajes y estos aceites, que se usa hasta la actualidad, por ejemplo, en algunos masajes, no hablemos masajes eminentemente como rehabilitación, pero algún masaje eh, para descansar, para relajarse, se utilizan aceites. La rehabilitación o la medicina física en este caso tiene que ver mucho con algo religioso, tiene que estar relacionado con la religión, porque los que ponían estos aceites y daban los masajes, pues eran los sacerdotes de estas religiones. Ustedes pueden ver en mi diapositiva que hay ahí, dice la tecnología sumeria, y eran los aceites, ¿verdad? Tenían ahí una especie de templos donde a las personas que estaban enfermas, pues les aplicaban este tipo de terapia, si pudiéramos ponerlo entre comillas. En Egipto también hay vestigios de que se utilizó la medicina física. Como podemos ver en esa fotografía, eh, la aplicación de técnicas de masaje, de tracción, las utilizaban para curar. Que es lo que pareciera que está dando a entender esta imagen, ¿no? Le están jalando el pie y le están jalando la mano unos a otros, y también tenía que ver mucho con lo religioso, como en todas estas culturas. Entonces hay vestigios ahí. En la antigua China, más o menos en el año 3000 a.C., se utilizaban los caparazones de las tortugas para hacer presión, asimismo huesos de animales, el masaje, y se empieza algo importante: el ejercicio. El ejercicio es salud, así dice mi cardiólogo, ¿no? Mire, si usted hace ejercicio, sus mitocondrias van a estar muy bien, mejor oxigenación, etcétera, y va a mejorar su salud. Y ellos utilizan puntos de acupuntura, la medicina tradicional china, ¿no? Que dice que la medicina tradicional china es como un telar, ¿no? Como puntos de un telar que va de un lugar hacia otro, y ellos utilizan los puntos de acupuntura, eh, pero lo importante es que se quedan, o para nosotros en esta exposición, pues no vamos a hablar de la medicina china, que es muy interesante, la medicina antigua y cómo se puede aplicar en este momento, pero vamos a dirigir esta plática al masaje y al ejercicio. Importante. ¿Por qué? Porque en estos tiempos todavía se sigue utilizando como parte de la medicina física el ejercicio terapéutico
y también el masaje. Ya no utilizamos los caparazones de las tortugas solamente para Navidad cuando son las posadas. En India, en el año 2000 a.C., pues se tenían estos lugares como una especie de templo donde se trataban a las personas enfermas y otra vez el masaje, otra vez el ejercicio utilizado de forma terapéutica. Terapéutico es dar un tratamiento. Eso hace la medicina física. Por medio del ejercicio y los medios físicos, dar un tratamiento. En Grecia, en el año 900 a.C., habían templos que se llamaban o que eran erigidos para el dios Esclepio, y este Esclepio era el de la salud. Esta foto que me encontré me gustó mucho porque dice que así eran los templos. Eran templos grandes. Ellos ya introducen otro concepto que utilizamos mucho en rehabilitación y es la hidroterapia. La hidroterapia es la utilización del agua con fines terapéuticos. El masaje y el ejercicio. Entonces, con esto del masaje, yo quisiera que nos recordáramos cuando nosotros, por andar corriendo tras una pelota de chiquitos, nos caíamos, nos golpeábamos y llegaba nuestra madre. Bueno, mi mamá en mi caso sería: primero te dije que por qué andabas corriendo, pero luego me sobaba y se me quitaba el dolor. Ese es masaje. Entonces, importante en Grecia es que ellos manejan el concepto de que los que llegaban a esos templos era gente que era difícil de curar. La rehabilitación, cuando llega una persona, es porque es difícil de curar. A manera de anécdota y de chiste, a veces me llaman mis jefes y me dicen: mira vos, fíjate que te vamos a mandar a la esposa del fulano. Es que no sabemos a dónde va, pero mira la voz, a ver qué haces. Son pacientes difíciles de curar. Lumbalgias, gente que tiene lumbalgia y que nunca se cura. O vamos a ver pacientes con SB o niños con parálisis cerebral. Vamos a ver pacientes complejos. No vamos a tratar gripes, etcétera, sino que son pacientes difíciles de tratar y de curar. No solo por su enfermedad, porque como digo yo, detrás de la enfermedad hay todo un montón de situaciones que nosotros los médicos a veces no vemos. El perfil psiquiátrico y psicológico. ¿Qué le está pasando a esa persona atrás de su dolor? En Roma, este señor Cornelio de Celso escribe un libro que se llama Remédica, que ahí encontré la foto en internet, que es solo tratamiento por hidroterapia. En el siglo XX, los alemanes, este señor que se llama Juan Hahn, siguen tratando por medio de la hidroterapia a base de agua fría. La hidroterapia se puede aplicar por varios métodos. Por ejemplo, si nosotros nos metemos a una piscina, podríamos estar haciendo hidroterapia si hacemos ejercicios, si caminamos, si nos movemos. No necesariamente tiene que ser fría. Nosotros en el hospital tenemos una bañera que tiene turbinas, que las turbinas se programan a diferente presión, los chorros de la bañera, y esta bañera, pues si usted tiene dolor de espalda, se le programa para el dolor de espalda, si tiene artritis, se programa para la artritis y tira a diferente presión según la turbina lo que usted quiera. Pero hablamos que en el siglo XVIII se metía la gente que no se curaba a la piscina. Algo importante para la medicina física y la rehabilitación
es que entre los años 1700, estos señores Luis Galván y el señor Kratzenstein trabajaron en la electricidad, sobre todo en el uso de la electricidad de manera terapéutica. ¿Por qué lo pusieron en la contracción muscular o lo utilizaron en la contracción muscular? Por eso la fotografía es de unas ancas o unas patas de una rana que le están pegando su toque, ¿ah? Esto dio pie a la utilización de la electricidad en diferentes campos de la rehabilitación. La electricidad la podemos utilizar de la siguiente manera: para tratar el dolor, para mejorar el trofismo muscular. Importante. Jerónimo Mercuriale, en el 1569, él escribe un libro, El arte de la gimnasia o arte y gimnasia. Ejercicio terapéutico enfocado al tratamiento de enfermedades. Cuando nosotros veamos, como les digo, yo quiero abarcar un montón, pero no sé cuánto me va a dar tiempo, me gustaría darles un montón de clases, pero les voy a hablar de lumbalgias. Y cuando hablemos de lumbalgias, vamos a ver algo muy importante que yo siempre le digo a mis pacientes. 80% de las lumbalgias de los pacientes se resuelven con ejercicio terapéutico. 80%. Entonces, la aplicación del ejercicio es importante. En el siglo XX, la helioterapia, la luz solar, en el siglo XIX, no XX, en el tratamiento de enfermedades como en la artritis. Últimamente a nosotros se nos olvida, por nuestro modo de vida, salir a tomar sol. Y es benéfico. Oía yo un podcast por ahí hace algunos días que dice que bueno, está muy fuerte el sol, pero que deberíamos de tomarlo así como, aunque sea atrás de una ventanita, por lo menos 10 minutos, como los bebés. Y no lo hacemos. Pero en el siglo XIX se trataba para el tratamiento de la artritis. Eso es una revisión corta de la historia. Hay muchos más hitos de la historia, cómo aplicaban el ejercicio los griegos, etc. Pero la hice corta porque solo tenemos una hora. En el siglo XX se inicia la rehabilitación como una especialidad médica. Y el que la inicia es este señor que se llama Frank Krusen. Frank Krusen no era fisiatra, era médico internista. El libro de texto que yo utilizo, que es como mi Biblia, digamos así, entre comillas, que ahí cuando se me atrancan las carretas, yo voy a buscar ahí, y que ahí está todo lo de la rehabilitación, aunque es un libro antiguo, es el libro que se llama Krusen. Y Krusen era este señor de la foto. Como les digo, Krusen no era fisiatra, no era rehabilitador. Krusen era un internista. Pero en el tiempo de él, hablemos como años 40 y pico, había mucha tuberculosis y a los tuberculosis los encamaban y los metían a los hospitales. El doctor Krusen estuvo enfermo por tuberculosis y tuvo que llevar un reacondicionamiento. Este reacondicionamiento lo llevó en el hospital haciendo ejercicios. Asimismo, en el hospital hubo una reintegración vocacional para que volviera a llevar sus actividades hospitalarias o su trabajo. Y lo integraron socialmente. Y el doctor vio que esto en ese hospital funcionaba,
que si reacondicionaban al paciente y no lo mandaban de una vez a la casa y le daban ejercicio, que si lo reintegraban al trabajo y que si lo reintegraban a la familia, mejoraba y le iba mucho mejor que en otros lugares. A raíz de eso, el doctor Cruzen, en esta universidad que se llama Temple Medical School, en el año de 1929, forma un departamento de medicina física. Y dice la historia que se burlaban del doctor Cruzen los demás colegas porque le decían que eso de aplicar ejercicios, aplicar calor, aplicar frío, era pura charlatanería. Sin embargo, él empieza a tratar al equipo de fútbol americano de esta universidad y vieron que a los que les aplicaban rehabilitación y medios físicos a los jugadores se recuperaban de sus lesiones más rápidamente que otros equipos. En el año de 1935 ya hay un departamento de medicina física en la famosa Clínica Mayo, siempre formada por este doctor Cruzen. En el 36 él ya forma el primer posgrado de la Clínica Mayo, es decir, empieza a formar gente. En 1941 sale mi querido y amado libro de Cruzen, que yo lo escoleo, para mí es como la Biblia, ¿no? Ahí cuando se me trancan las carretas, ahí voy, pero no se queda ahí. Empiezan a trabajar y a hacer investigaciones y este señor empieza a hacer estudios sobre la medicina física y rehabilitación. Hay un comité que se llama Baruch. Este era un señor, un filántropo, tipo así como Bill Gates, más o menos, ¿no? Daba plata para causas. Entonces, este señor eh, ayuda mucho a la medicina física y rehabilitación para que ya no sea en la Clínica Mayo, ya no sea en la Universidad de Temple, sino que sea una formación a nivel nacional en Estados Unidos. Hay otro doctor, a este también se le conoce como el padre de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es parte del equipo de la rehabilitación. Cuando yo les hable de quién forma el equipo interdisciplinario y multidisciplinario en rehabilitación, les voy a hablar del doctor Howard Rusk. 1941, se están matando en la Segunda Guerra Mundial, se está muriendo un montón de gente, pero la gente que no se está muriendo está quedando parapléjica, cuadripléjica, amputada, sin un ojo, con lesiones, y se necesitan necesitan médicos militares para hacer equipos integrados de rehabilitación. Y el doctor Cruzen, en un tiempo récord de 3 meses, forma equipos integrados, entre ellos el doctor Howard Rusk, que es el que ustedes ven ahí en una fotografía con un paciente y que ven con su traje militar, y no solo da la rehabilitación, incluye dos pilares importantes: la función psicológica y la función social. Por eso es que en rehabilitación, cuando se trabaja en equipos interdisciplinarios, siempre tenemos una trabajadora social y tenemos un psicólogo o psicóloga. Aparte que este señor se le considera el padre de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional actúa sobre las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria son las que hicimos hoy. Nos bañamos, nos cambiamos. Yo me puse mi gorrita así bien caquera del municipal. Todo. Comimos, fuimos al baño, nos lavamos los dientes, etcétera. Son actividades de la vida diaria. Y este señor se especializó en esto. En 1950 ya la especialidad ya no se llama solamente
medicina física, sino que se incluye el nombre como medicina física y rehabilitación. A nivel mundial, la especialidad de medicina física y rehabilitación se da en 1968 cuando en Ginebra un comité de la OMS ya anuncia la existencia de esta nueva disciplina y la nombra como medicina física y rehabilitación. Entonces ya en 1999 se inicia esta sociedad, que es la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, a la cual nuestra Asociación de Medicina Física y Rehabilitación de Guatemala pues es miembro también. Y en Guatemala, ¿qué pasa? Bueno, en Guatemala, en el Hospital General San Juan de Dios, es donde se inicia el primer departamento de rehabilitación. No había un médico fisiatra como tal, no habían fisioterapeutas y son dos enfermeros a los cuales lo entrena un doctor de apellido Santolino, y ahí se da la formación. Posteriormente, en el Hospital de Rehabilitación de Pamplona, que es este que está acá, donde yo me formé como médico especialista, estos doctores o este doctor se traslada después de la fundación del ICS, Revolución del 44, más o menos por ese tiempo se funda, se forma un departamento que en su principio estuvo allá por la 18 calle, frente a la Tipografía Nacional, donde todavía hay un país, y se empieza a formar el departamento. Este señor se le podría considerar el padre de la rehabilitación en Guatemala, y es el doctor Aguilera. Él se fue a especializar a Estados Unidos, a un hospital que se llama Bellevue, algo así, pero es en Nueva York. Y él regresa ya como un especialista en rehabilitación y trabaja en el hospital. Y hay una historia, una anécdota de este hospital. Bueno, solo nuestro colega que es de El Salvador tal vez no lo conoce, pero todos conocen el ICS de Pamplona. Este doctor, desde que empieza a trabajar en él viene de Nueva York, empieza a trabajar en el ICS, él se había ido becado, regresa y tiene la idea de formar un hospital como el de Nueva York, modular. Se pelea con los del ICS, lo despiden los del ICS, lo vuelven a recontratar, pero él durante muchos años está batallando porque construya un hospital de rehabilitación. Al fin consiguen unos terrenos, la historia de siempre, siempre alguien le debe plata al ICS, y consiguen unos terrenos donde el doctor ve que pueden hacerse el hospital. Eran unos terrenos de FEWA que debía dinero, se los da en garantía al ICS y ahí se construye. El doctor construye el hospital como él lo había soñado, por módulos. Es octubre de 1975 y se inaugura el hospital. Febrero de 1976, 3 de la mañana, terremoto en Guatemala, se destruye gran parte de la ciudad de Guatemala, entre ellos el hospital donde se encontraba ginecología y obstetricia del ICS, y lástima que no me pueden ver, pero es entre comillas, pasan temporalmente el hospital de ginecología y obstetricia del ICS al hospital de rehabilitación. Se cumplieron 48 años de que se pasó temporalmente el hospital de ginecología y obstetricia al hospital de rehabilitación y le quitaron la mitad. O sea que el doctor solo su sueño lo pudo ver noviembre, diciembre, enero. 3 meses, 4 meses. Y así ha sido. La rehabilitación en Guatemala no importa. Esa ha sido mi conclusión después de ser desde hace 14 años fisiatra.
no interesa para las autoridades. La rehabilitación no se ve. El 2% de población que necesita, perdón, del 100%, solo el 2% de población que necesita servicios especiales de rehabilitación se da. El otro 98% queda volando. Y así ha sido como el hospital se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Eh, Casi la mitad ahora es de ginecología, la otra parte es el hospital de psiquiatría, la otra parte es la unidad del CAMIP y rehabilitación es poquito. La rehabilitación no se ve. Y, me hacía falta aquí. Y el maestro, que yo tengo el gusto de conocerlo, que lo vemos ahí dando un discurso, es el doctor Luna de Floria. Para mí un maestro, ya tiene más o menos 85, 86 años. Yo tuve el gusto de trabajar con él y él también se fue a estudiar a Estados Unidos, Alemania. Él era el director de la Escuela de Fisioterapia de Mariano Galvez y me acuerdo que una vez estaba haciendo una clase sobre prótesis y le digo, mire maestro, fíjese que esta prótesis yo no la conocía, que pareciera que se le utiliza, es neumática con una especie de gas. Ah, sí, 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 yo conozco quién la hizo. Cuando estuve en Alemania estudiando, el inventor de esa prótesis era uno de los que me daba clases. Entonces, para mí el doctor Luna de Florian también es uno de los grandes maestros y pues fue director en el Hospital de Rehabilitación de Lix, jefe de servicio, director del departamento en el Hospital Militar y director de la Escuela de Fisioterapia durante muchos años, más de 20, y ahora pues está jubilado. Esta foto que ven acá es la de mi departamento de medicina física y rehabilitación. Eh, Les puse la foto del mural que está ahí. Entonces, pues ahí estoy yo desde hace 9 años, casi 9 años trabajando en el hospital y ya más o menos 3 años de ser el jefe del departamento. Y pues ahí tratamos a los soldados, a los oficiales, a los jubilados, a las esposas, papás e hijos de la gente que trabaja en el ejército. ¿Qué es la rehabilitación entonces? La rehabilitación entonces es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad. Esa palabra es importante. En individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno. O sea, yo lo que trato por medio de la rehabilitación, de la medicina física, es que la discapacidad de una persona, un discapacitado es una persona que no tenga una mano, que no tenga un pie, que no pueda ver, que le dio un SB, un trauma craneoencefálico, una fractura del dedo meñique, una fractura del dedo gordo del pie, una parálisis facial, etc. Eso es la rehabilitación. Yo lo que trato es que esa persona con su discapacidad, con sus capacidades remanentes, reinsertarla a la sociedad para que sea útil. La medicina física pues no es nada más que la utilización de los medios físicos como el calor, el frío, la electricidad, el agua, la aplicación del láser, de los ultrasonidos, de la onda de choque, etcétera, el masaje se utilice con fines de tratar una enfermedad. Medicina física y rehabilitación. Ahí están los dos conceptos. Y tenemos que saber qué es discapacidad. Según la OMS, porque vamos a tratar con personas con discapacidad. La discapacidad puede ser permanente o no permanente. Permanente, una persona que pierde una pierna. No permanente, una persona que se fractura un brazo. Entonces, la discapacidad es una condición del ser humano de forma general que abarca deficiencias,
limitaciones de actividad y restricciones de la participación de una persona. Por ejemplo, una persona con una amputación de miembro inferior va a tener una deficiencia para caminar, va a tener restricción para poderse mover, para subir o bajar escaleras. Las deficiencias son estructuras que abarcan una parte del cuerpo, la amputación. Las limitaciones de la actividad son las dificultades para ejecutar funciones, caminar, correr, saltar. Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. No es que le eche tierra a la Universidad Mariano Gales, a ustedes. No es porque ya no trabajé ahí, pero por ejemplo yo trabajaba en la Facultad de Odontología y ahí había una clínica médica y había una clínica odontológica, pero para entrar a la clínica odontológica la gente, o a la clínica médica, la gente tenía que subir 20 gradas. Y a veces había adultos mayores. Pero está bien. Pero si un estudiante estuviera con muletas o con una silla de ruedas y fuera parapléjico y quiere estudiar medicina u odontología porque está en todo su derecho, no había ascensor y había que subir 32 grados. O sea, nadie pensó en el diseño. Esa también es una restricción. Entonces no me permite participar. Pero no solo la Universidad Mariano Galvez, también, por ejemplo, la Universidad San Carlos de Guatemala, donde yo salí. Una vez, ya hace algunos años, yo era padrino de una graduación de un primo mío y voy con mi primo a la graduación y me encuentro a un paciente lesionado medular parapléjico eh, y me saluda: ¿qué tal, doctor? Carlos se llama el paciente. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo está? Mire, me dijo, es que estoy estudiando economía. ¡Hala, qué buena onda! ¡Qué bueno! Que no sé qué. Sí, lo dejo, me dijo, porque tengo que ir a clase. La clase del paciente era en el cuarto nivel. ¿Cómo hizo él para subir al cuarto nivel? Sus compañeros lo cargaron 4 niveles en la silla de ruedas. Entonces me pregunto yo, está bien, nadie pensó en poner un ascensor. ¿Y por qué no sería mejor, si es el único estudiante parapléjico en silla de ruedas, no será mejor poner su aula en el primer nivel? Pero bueno, así es nuestro país. ¿Qué no es la rehabilitación? Y con esto ya termino. La rehabilitación no es fisioterapia. Muchos de los médicos confunden la rehabilitación con fisioterapia. Y no es fisioterapia, les cuento. Muchos de mis colegas me dicen: es que vos sos fisioterapista. No, soy fisiatra porque soy médico. No es fisioterapia. La fisioterapia es una parte importante del equipo que trabaja en la rehabilitación, mas no son médicos. La rehabilitación no es masaje. La rehabilitación no es magia. Es decir, yo muchas veces le tengo que decir a mis pacientes: mire, lo siento, hicimos todo lo posible, pero no se le quita su dolor de espalda, porque tal vez hay otras situaciones, lo tienen que operar, tiene que bajar de peso, etcétera. Entonces no es una fórmula mágica. La fisioterapia no es solo la aplicación de medios físicos, también parte muy importante es la inclusión en cuanto a la rehabilitación. Es la inclusión de la persona. Buscamos incluir. La rehabilitación y la medicina física no es de solo una persona, es de un equipo que trabaja. ¿Y entonces qué es? Somos una especialidad médica. Para estudiar rehabilitación son 4 años, después de ser médico, que trabaja en equipo. Eso es lo más importante. Yo en el departamento solo soy la cabeza del equipo, pero detrás de mí hay una psicóloga, una trabajadora social, un fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje. Si estuviera en otro país, si estuviera en el IX, un protecista,
un terapeuta vocacional, etcétera, donde lo más importante para la especialidad es el paciente. Nosotros vamos con el paciente. ¿Y qué es? Es una ciencia. Es parte importante de la medicina. Y gracias por su atención. Yo voy a... Nos quedan más